Me gustaría inventar un país contigo, para que las palabras como patria o porvenir, bandera, nación, frontera, raza o destino, tuvieran algún sentido para mí. Comienza Raíces con Ángel Misut. Al sur con tus pasiones y al oeste con el mar, al norte con los secretos que nunca te digo, para gobernarlos de cerca si los quieres conquistar. Si tú también lo sientes, si a ti también te apetece. Queridos amigos, bienvenidos a Raíces. Damos gracias a Dios por permitirnos estar de nuevo con todos ustedes y les enviamos nuestro saludo más cordial desde los estudios centrales de Radio María en Madrid. Juan Manuel González está en el control de sonido y eso es más que un lujo. María Luisa Luna y un servidor en el micrófono. Y también les queremos recordar que pueden contactar con nosotros a través del correo raices@radiomaria.es y encontrarnos en el podcast de Radio María, en Spotify y en Apple Podcasts. Hoy, 1 de noviembre, la Iglesia celebra la memoria de todos los santos. La liturgia católica ha dedicado esta fiesta especial a hacer presentes en nuestra memoria a todas aquellas personas que, superando la debilidad y las tentaciones, fueron dóciles a la acción del Espíritu Santo y ahora comparten la gloria de Cristo. Hoy recordamos, pues, que los santos son todas aquellas hijas e hijos de Dios que vivieron la fe, la esperanza y la caridad, siguiendo el ejemplo de Jesús y practicaron en modo eminente las bienaventuranzas descritas en el Sermón de la Montaña. Hoy el pueblo de Dios se alegra por el triunfo de todos sus hermanos y hermanas que han trabajado no sin fatiga y a veces pagando con el precio de la vida por la construcción del reino de Dios, es decir, por la edificación de una nueva civilización donde reinen la justicia, la verdad, la fraternidad y la libertad de los hijos de Dios en la concordia y la paz. El Papa Gregorio III eligió la fecha del 1 de noviembre para coincidir con la consagración de una capilla de San Pedro dedicada a las reliquias de los santos apóstoles y de todos los santos mártires y confesores. Y hoy, como es tradición en nuestro programa, invocamos la misericordia del Señor a través de la intercesión de todos los santos emigrantes y de la Santísima Virgen para que cuide de todos estos hermanos que intenta llegar a nosotros a través del mar. Eres la estrella que ilumina los anhelos de mi corazón. Eres manantial que purifica los jardines del Edén de Dios. Bendita entre todas las mujeres, fiel a la palabra del Señor. Bienaventurada entre los pueblos, es la madre de mi Salvador. De los ángeles, hoy canto para tu veneración. Bajo tu amparo hoy nos acogemos, rogándote por tu
eres la esperanza que hoy vivimos, gracia en los senderos del amor. Eres dulce aroma de las flores, la más bella del rosal de Dios. Salve Reina y Virgen de los ángeles, quiero recibir tu protección, que tu manto cubra nuestra tierra, morenita de mi corazón. Oh salve Reina y Virgen de los ángeles, mi pueblo canta tu veneración. Bajo tu amparo hoy nos acogemos, rogándote por tu intercesión. Queridos amigos, los medios de comunicación nos muestran con frecuencia la llegada de cayucos hasta las costas canarias, embarcaciones frágiles repletas de emigrantes africanos que pretenden alcanzar nuestras costas. La distancia entre la costa mauritana o senegalesa y Canarias exige que estas frágiles embarcaciones empleen al menos 5 días de navegación. En este recorrido consumirían en torno a 3.500 litros de combustible, lo que supone un peso aproximado de 2.800 kilos. Si a esto le añadimos el mínimo peso de unos alimentos para soportar 5 días de travesía, obtendríamos el equivalente al peso de unas 40 personas. Sin embargo, estas embarcaciones llegan tan repletas de pasajeros que no hay ni el más ligero hueco para poder albergar ni víveres ni combustible. ¿Cómo es posible realizar así este trayecto? Todas las gentes del mar y cualquiera con una capacidad para realizar una mínima reflexión saben que esto no es posible. Lo que realmente sucede es que vienen en barcos fletados por las mafias que remolcan a los cayucos y en ellos transbordan a los pasajeros cuando están cercanos a las costas canarias. Esto lo sabe cualquiera, menos nuestro gobierno que sigue mirando para otro lado, mientras las mafias del tráfico humano se llenan los bolsillos con el dolor de las personas y la necesidad que tienen de buscar un futuro. Bastaría con movilizar un buque de la Armada que cortara el paso a estos traficantes de miseria, al fin y al cabo, pero estamos ocupados en otras cosas. Queridos amigos, están ustedes en Raíces, el programa sobre migraciones que Radio María emite en la tarde de los sábados. Hoy queremos hablar de salud mental y emigración. La salud mental está de moda, pero el estudio de todos los aspectos que afectan a la emigración no es nada nuevo. Y cuando abordamos este tema, pues mi compañera María Luisa se erige en protagonista de manera natural, dado que lleva más de 30 años dedicada a cuidar pacientes en esta disciplina. María Luisa, próximamente los profesionales de la salud mental en Madrid vais a desarrollar una jornada de trabajo para compartir experiencias. Háblanos de este encuentro. Hola, buenas tardes.
La enfermería toma siempre en primera persona los cuidados a todos los pacientes y evidentemente uno de los problemas que se nos plantea muchas veces es la atención a la inmigración en todas sus vertientes. Entonces, desde la Comisión Consultiva de Cuidados de la Oficina Regional de Salud Mental y Adicciones, en donde ahora después hablaremos más detenidamente, todos los años organizamos siempre una jornada de enfermería con un tema específico para ayudarnos a aprender, a compartir experiencias, y este año hemos pensado, por supuesto, con las dificultades que ya todos tenemos, todos los profesionales de la salud mental tenemos en la inmigración, para reflejar, ayudarnos, y hemos dedicado esta jornada a la salud mental, transcultural, cuidados, migración y acompañamiento. ¿Quieres preguntarme algo más? Sí, claro. Quiero que nos presentes a la primera invitada que vamos a tener en el programa de hoy. Nuestra primera invitada es doña Pilar Caminero, diplomada en enfermería, especialista en salud mental y doctora en psicología. Ella es la responsable, la coordinadora de enfermería en la Oficina Regional de Salud Mental de la Comunidad de Madrid. Doña Pilar Caminero, buenas tardes y gracias por acompañarnos en Raíces. Ay, buenas tardes. Hola, Marisa. Buenas tardes. Pilar, ¿qué es la Oficina Regional de Salud Mental? ¿Nos puedes ampliar algo de información para que lo conozcan nuestros oyentes? Sí, dentro del Servicio Madrileño de Salud, pues hay diferentes ámbitos, y el de la salud mental es el que coordina todas las poblaciones, todos los médicos, los psiquiatras. Las unidades de salud mental está en la coordinación central de la Consejería en Madrid, que es la oficina regional. En la oficina regional hay pues un coordinador asistencial que es psiquiatra, hay una trabajadora social y una coordinadora de enfermería, luego hay otros compañeros que están haciendo planificación. Entonces, en definitiva, es como un equipo multidisciplinario que trabajamos en pro de la mejora de la salud mental de la población de Madrid. Y tú lideras la comisión consultiva. Sí, Cuéntanos qué es. Sí, nosotros, yo soy la coordinadora de salud mental, y bueno, la misión de la coordinación de la enfermería es coordinar y asesorar los servicios que prestan los profesionales de enfermería y salud mental a la población. Dentro de eso, pues hicimos un grupo de expertos para que no fuera yo sola, ¿no?, que son los que nos acompañan, y entre todos llevan 15 años trabajando, entre ellos doña Marisa Luna, que estaba ahora al micrófono, y son un grupo de especialistas, cada uno en un ámbito, pues de trastorno de la conducta alimentaria, de infanto-juvenil, del espectro autista, de psicogeriatría. Entonces cada uno lidera como un apartado dentro de la salud mental que se refiere a la enfermera especialista, y entre todos pues se ha creado una comisión que se llama Comisión Consultiva de Cuidados, y somos como los referentes en Madrid. Hemos publicado un par de manuales, hacemos jornadas, y bueno, siempre la idea es que mejorar un poco la calidad asistencial a la persona con enfermedad mental. Pilar, el próximo 13 de noviembre os reunís en un encuentro anual para tratar de todos los aspectos relativos a la profesión de enfermería, muy vinculada a la salud mental, y este año habéis decidido tocar el tema de la emigración. ¿Qué características resaltarías que tienen los emigrantes en relación con la salud mental? O sea, ¿son enfermos habituales? ¿Presentan problemas específicos de ellos o son enfermos normales como cualquier otro? A ver, la palabra estigma es muy importante en la persona con enfermedad mental. Yo pienso que toda la persona que sufre un problema de salud mental, sobre todo trastorno mental grave, que siempre están como mal vistos, estigmatizados, cuanto ni más personas que no son de nuestro mundo, de nuestra cultura. Yo creo que nos gustaría que fueran tratados por igual, pero ellos tienen muchísima más dificultad de acceso, además de las que ya tienen una persona con enfermedad mental que no sea de otra cultura. Entonces es por eso que no nos dan ningún problema. Es decir, nosotros no tenemos esa opinión, pensamos que
son exactamente igual que los demás. Lo único que tenemos que acercarnos, por eso una de las ideas fue acercarnos un poquito a la migración, la enfermería de salud mental, para conocer sus necesidades, sus creencias, sus valores, que muchos no los conocemos, no los conocemos como deberíamos. Y este es el objetivo general de la jornada, ¿no? Conocerlos un poquito, saber cómo abordarlos a nivel de cuidados. Podemos decir entonces que el enfermo mental inmigrante tiene dos estigmas, como enfermo mental y como inmigrante. Sí. Esa es mi opinión, por supuesto, me puedo equivocar, pero llevo muchos años y sí que lo veo. Cualquier persona que sufre salud mental va al hospital o centro sanitario y siempre está muy sesgada la atención que se les da. Y cuanto ni más al ser de otra cultura, que ya tenemos nosotros todavía más condicionantes, sobre todo de desconocimiento, no porque seamos mala gente los sanitarios, sino que tenemos bastante desconocimiento. Por eso es la jornada, un poco para acercarnos al mundo, a este mundo y mejorar los cuidados. El estigma es algo que habéis trabajado desde hace años con intensidad, ¿no? Sí, esto es una lucha, pero tremenda, y es verdad que está disminuyendo porque estamos haciéndolo conocer a la población. Pero bueno, el rol de la enfermería es importantísimo también y muchas veces tampoco es tenido tan en cuenta, ¿sabes? Entonces, bueno, pues son dos puntos que nosotros trabajamos mucho y creo que sí que estamos consiguiendo grandes cosas, ¿eh? Y de hecho, pues esta jornada es a nivel de todo Madrid. Ahora mismo ya hay casi 180 inscritos, o sea que son psicólogos, terapeutas, auxiliares de enfermería, población sanitaria en general. Y yo creo que todo esto va a servir para todo el mundo, muy bien. Pilar, cuando en los medios de comunicación se nos presenta un hecho luctuoso, como puede ser un asesinato o cualquier tipo de masacre, muchas veces se añade la coletilla, tenía una patología psiquiátrica. En cambio, cuando no la tiene, no se añade era una persona totalmente normal, pero que se ha desviado. Esto fomenta el estigma. Por supuesto. A nosotros nos duele mucho, y más a los enfermeros que vivimos codo con codo 24/7 al lado de este tipo de personas. La persona con enfermedad mental no es mala. Sí que es verdad que hay gente mala. Y esas no tienen por qué ser enfermos mentales, ¿no? Es al revés. Entonces, bueno, pues para nosotros es muy doloroso que se siga tratando en pleno ahora, ¿no? A la gente como con ese estigma de que tiene que ser una persona que tiene un problema de salud mental. Yo trabajo 30 años con los enfermos mentales, no he visto nunca a nadie que me haya hecho nada, ni me haya agredido, ni que ha hecho asesinatos, ¿no? Yo lo oigo en la prensa y la verdad es que duele, ¿no? Esto es un estigma que se llama estigma de la población, estigma institucional, incluso a veces estigma sanitario, que también lo tenemos nosotros, aunque menos, pero lo tenemos. Pues doña Pilar Caminero, coordinadora de la Comisión Consultiva de la Oficina Regional de Salud Mental de Madrid, te agradecemos muchísimo que hayas querido compartir con nosotros este tiempo en Raíces. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por darnos la oportunidad. You've been gone, it's an empty home. Come on back where you really belong. You are always welcome home, welcome home. You've been kept down for much too long. Stand up, please, and say I am free. Don't forget you are welcome home, welcome home. Come with me on this happy trip back to the promised land. All will be happy and gay. Come with me on this happy trip back to the promised land. All will be happy and gay. You've been
Queridos amigos, están ustedes en Raíces, el programa sobre migraciones que Radio María emite en la tarde de los sábados. Hoy estamos abordando la salud mental en la emigración. María Luisa, ¿nos presentas a la segunda invitada? Buenas tardes, Celia. Os presento a Celia Ortega Simón, enfermera especialista en salud mental del Centro de Salud Mental del Hospital de Fuenlabrada. Celia Ortega Simón, buenas tardes y gracias por acompañarnos. Hola, buenas tardes. Un placer. Celia, nos gustaría que nos hablaras especialmente del trastorno mental grave. ¿Cómo trabajáis en el Centro de Fuenlabrada y qué incidencia, qué problemática tienen los pacientes emigrantes? Si son exactamente igual que los autóctonos o presentan alguna característica diferencial. Bueno, en principio la patología es como muy similar, sí hay ciertas como variaciones en los síntomas. Por ejemplo, dentro del trastorno mental grave que incluye pues así como trastornos más psicóticos, gente que escucha alucinaciones, delirios y demás, sí es cierto que hay variaciones, ¿no? Porque al final la cultura, las creencias, ¿no? Y las experiencias de cada uno influyen, ¿no? Pues por ejemplo, a nivel, por ejemplo, de delirios, no siempre, no es lo mismo o el delirio que puede tener una persona del centro de salud mental que ha nacido, por ejemplo, en Fuenlabrada, donde yo trabajo, que alguien que viene, por ejemplo, pues de un país de Guinea, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, allí es muy habitual que crean en como brujería y tal, ¿no? Y muchas veces piensan pues que les han echado como mal de ojo, cosas así, ¿no? Entonces sí hay variaciones. ¿Y cómo afrontáis el trabajo con estos enfermos? También pues supone un reto, ¿no? Que muchas veces también para nosotras como profesionales es una oportunidad, pero es verdad que encontramos dificultades relacionadas, sobre todo al principio, ¿no? Por ejemplo, muchas veces con el idioma, ¿no? La barrera, o sea, ya de primeras poder comunicarnos es complicado. Y luego, pues las diferencias culturales que hay a la hora de expresar el malestar. Mucha gente que viene de otros países, por ejemplo, la salud mental está muy estigmatizada. Entonces, por ejemplo, cuando acuden a los recursos sanitarios, pues ya es porque se encuentran ellos muy mal, ¿no? Y cuesta mucho que enganchen, que vengan a las citas, poder trabajar con ellos y poderles ayudar, ¿no? Porque muchas veces cuesta que se dejen ayudar. Y luego, pues intentamos sobre todo, como es verdad que la incidencia ha aumentado, yo creo que eso refleja un poco que nuestra sociedad es cada vez más diversa, pero intentamos ofrecer unos cuidados que sean culturalmente pues sensibles, congruentes y competentes, ¿no? Que teniendo en cuenta pues la diversidad de los valores, las creencias y las experiencias de cada uno, porque trabajamos al final con la confianza y el respeto, ¿no? Para poder generar ese vínculo terapéutico. Celia, hay unas características que definen la situación del emigrante, por ejemplo, la soledad o, por ejemplo, la falta de una red familiar de apoyo o incluso el estrés por encontrarse en una sociedad que desconoce, con una cultura que desconoce. ¿Estos factores los veis reflejados en estas patologías? ¿Potencian de alguna manera que estas patologías se desarrollen? Por supuesto, eso influye mucho, ¿no? En su bienestar emocional. Además son personas que se ven especialmente golpeadas con problemas sociales y económicos, ¿no? Que un poco todo el mundo o gran parte puede tener, pero al final la mayoría tienen unas situaciones laborales que son muy precarias, viviendas que son inestables y, como tú has reflejado, pues la red de apoyo es muy limitada. Muchos de ellos a lo mejor están solos aquí, ¿no? Entonces son enfermedades que tienen mucho sufrimiento y al final no tienen a nadie que les sostenga un poco. Es verdad que la comunidad ahí es muy importante, yo creo, para poder sostenerles un poco más. Celia, yo con la experiencia que tenemos, creo que el mejor trabajo que uno puede hacer siempre es el trabajo en equipo. Nosotros tenemos la suerte esta de poder trabajar en equipo, de contar con trabajadores sociales, psiquiatras, psicólogos y, por supuesto, creo que el trabajo más importante aquí para evitar la puerta giratoria de los pacientes es enfermería. ¿Tú crees que en la inmigración hay un aumento de esta puerta giratoria en la que el paciente ingresa, sale, no acude a las citas? A ver, ¿cómo ves esto?
Yo creo que sí, por eso mismo, porque es tan difícil el que puedan enganchar y poder ganarnos su confianza y el cómo ellos viven la enfermedad mental. Entonces, sí es verdad que a lo mejor les cuesta mucho volver a urgencias, ser dados de alta, vuelven otra vez a ir, porque cuesta como engancharlos, pero yo creo que ahí es verdad, como tú dices, Marisa, que el trabajo de enfermería, ¿no? Que es como, y de trabajo social, que somos la parte así que como que enganchamos un poco más, yo creo que es fundamental, porque les servimos como de enganche, les aportamos la parte de los cuidados, ¿no? Enfermería, y tenemos una visión como global y muy holística, ¿no? De poder no solamente cuidar esa parte que está a lo mejor más con más problemas, ¿no? Sino de poder ayudarles en todo, ¿no? Porque al final la situación es tan precaria y tan inestable muchas veces que hay que trabajar el autocuidado en alimentación, en todo, ¿no? En vestimenta, en ver qué situación, dónde están viviendo, cómo. Entonces yo creo que es global todo. Celia, vuestro trabajo podríamos decir que en el Centro de Salud Mental es dotar de estabilidad a la situación de estos pacientes y que no tengan crisis que obligue a hospitalizarlos. ¿Ese es el objetivo que os planteáis? Ese es el objetivo, sí. Poder darles esa estabilidad y coordinar. Yo, por ejemplo, desde enfermería, lo que hacemos es coordinar. Al final coordinamos con la parte médica, que le pone una medicación, coordinamos con servicios sociales, que les intenta ayudar en buscar algo, por ejemplo, a nivel social que les ayude, coordinamos con otros recursos. Entonces es como recoger toda esa información, poder comunicársela al paciente y que todo funcione como en un equilibrio, ¿no? Porque si no es verdad que además ellos tener que ir a todos los recursos y ya, por ejemplo, cualquier gestión nosotros mismos, que tenemos que rellenar cualquier papeleo, hacer cualquier gestión, ya nos cuesta, pues alguien que viene de fuera y con todas las dificultades por de idioma o culturales, pues nosotros ayudamos en todo eso, a que todo esté coordinado para poder darle el mejor cuidado posible a la persona. O sea, podríamos concretar el problema en que un enfermo tiene una crisis y es hospitalizado. Se le recupera en el hospital y sale con indicaciones para engancharse con vosotros en salud mental, para ir al centro de salud. Pero sin embargo no van, muchos de ellos no van porque no tienen nadie que les lleve. En ese sentido, ¿qué es lo que echáis de menos los profesionales de la enfermería? ¿Qué haría falta para que ese acudir de todo enfermo que ha salido de la unidad de psiquiatría del hospital pueda ir a recibir ese tratamiento y a buscar esa estabilización? Yo creo que haría, por nuestra parte, o más haría falta como a lo mejor más recursos para que, ya que el paciente no puede venir a nosotros, ¿no? Pues porque a lo mejor, como tú dices, no tiene ese apoyo que le traiga, o a lo mejor la situación está trabajando, es muy precario y tampoco puede venir, para nosotros a lo mejor poder salir más a la comunidad, que nosotros lo intentamos un montón, intentamos ir a los domicilios, intentamos estar presentes, nos comunicamos con centros de salud, ¿no? Pero, claro, es mucha gente y hay veces que cuesta, pero a lo mejor más recursos para poder estar más presentes, no solamente en el centro, sino en toda la comunidad, para que ellos confíen también más y les sea más fácil venir. Pues Celia Simón, enfermera especialista en salud mental del Centro de Salud Mental del Hospital de Fuenlabrada, te agradecemos muchísimo que nos hayas acompañado en Raíces en esta tarde. Muchas gracias a vosotros y también gracias por dar espacio a que se puedan hablar de estos temas, que es importante. Un saludo, Celia.
Queridos amigos, están ustedes en Raíces, el programa sobre migraciones que Radio María emite en la tarde de los sábados. Hoy estamos abordando el tema de salud mental e inmigración y ahora llega el momento de introducir un factor fundamental, el efecto de las drogas en estas patologías. María Luisa, preséntanos al tercer invitado de nuestro programa de hoy. Jorge Reche es diplomado en enfermería con una larga experiencia en el Centro de Adicciones de Fuenlabrada. Buenas tardes, Jorge. Buenas tardes, María Luisa, y buenas tardes, Ángel. Muchas gracias por la invitación. Nosotros estamos agradecidos porque nos acompañes en este programa. Jorge, ¿qué incidencia tiene la drogadicción o el consumo de drogas, las adicciones? Bueno, no nos limitemos a las drogas, también el alcohol en la salud mental, en la aparición de, o como decís vosotros, en el debut de enfermedades mentales. Uh-huh. Pues el consumo de sustancias claramente tiene un origen de más riesgo, más prevalencia de enfermedad mental por los cambios que se producen en nuestro cerebro, lógicamente. Entonces, bueno, pues esto hoy unido a al tema que estáis llevando hoy de inmigración, pues influye, bueno, como seguramente habéis estado hablando y bueno, es un tema importante, ¿no? ¿Qué variables tienen de mayor riesgo este tipo de perfil de personas inmigrantes en el consumo de sustancias, ¿no? ¿En qué riesgos se pueden ver afectadas, ¿no? Pero la enfermedad mental va totalmente asociada en muchos casos, ¿vale? Como un factor de predisponente para las dos cosas. Puedo tener una enfermedad mental y puedo tener un problema de consumo de sustancias, lo que se llama patología dual. En vuestro trabajo en el Centro de Adicciones de Fuenlabrada, Jorge, ¿qué incidencia tiene la población inmigrante? Bueno, pues al final, bueno, los factores de riesgo y protección, como hablamos, y el consumo de sustancias no distingue de ninguna nacionalidad, ninguna procedencia, ¿vale? Y ahora mismo, pues, la prevalencia de población inmigrante, pues puede ser la misma que podemos tener en la sociedad, ¿vale? Entonces, si en Fuenlabrada a lo mejor el 20% o 30% de la población puede ser inmigrante, o en otras localidades parecidas, pues los problemas de consumo van a ser parecidos, ¿vale? Un porcentaje parecido, ¿vale? Entonces, pero sabiendo que, bueno, pues a veces contamos con personas que tienen mayor vulnerabilidad, ¿no? Lo que supone un cambio de país, de nacionalidad, cultural, una influencia de personas alrededor que pueden tener más riesgo de vulnerabilidades, ¿no? Sociales, que nos pueden llevar a riesgo de consumo de sustancias, ¿no? ¿El consumo de sustancias puede acelerar la aparición de la patología mental? Sí, claramente los estudios lo demuestran, ¿no? Sobre todo cuando son personas consumidoras menores de 21 años, tenemos una vulnerabilidad a nivel cerebral, ¿vale? Nuestra corteza prefrontal, la que toma las decisiones, está todavía en desarrollo, no es la edad de madurez, los 18 años, ¿no? Nuestra edad de madurez mental son los 21 años, ¿no? Entonces, en ese pleno desarrollo, y aparte, genéticamente, personas que predisponen a enfermedades mentales tienen mucho mayor riesgo con el consumo de sustancias, sobre todo consumo de sustancias, estamos hablando alcohol podría ser, pero sobre todo principalmente cannabis y cocaína como desarrollo de enfermedades mentales graves como pueden ser una brote psicótico. Jorge, ¿qué estratos de edades caracterizan a la población que atendéis en el Centro de Adicciones? Uh-huh. Principalmente, cuando empezamos a atender los problemas de consumo de alcohol, nuestra edad se disparó, ¿no? hacia una edad más avanzada, ¿no? Entonces, ahora mismo las edades fundamentales, sabiendo que la sustancia principal que atendemos es alcohol, problemas relacionados con alcohol, aunque es una droga legal, es una droga que tiene una gran capacidad de adicción y de problemas sociales y familiares asociados. Estamos hablando de que nuestra edad ha subido entre los 40 y 55 años aproximadamente. Cuando antes o por consumo de otras sustancias la edad era más baja, ¿vale? Por ejemplo, cocaína, cannabis y otro tipo de sustancias. Y dentro del elenco de personas que atendéis, ¿qué participación tiene la mujer? ¿Es frecuentes o...? Pues normalmente los estudios y en general el porcentaje que estamos hablando de
de mujeres que atendemos es un 30%. Normalmente 70% hombres, 30% mujeres, ¿vale? Es una enfermedad, como dijéramos, que está en su tratamiento. También intentamos trabajar en ello, en tener cuidado en tratar en ser capaces de no hacer tratamientos dedicados exclusivamente a los hombres, como veníamos andando, porque sean más prevalentes, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que tener en cuenta que las características a veces del consumo de las mujeres puede ser más discreto en el consumo de alcohol en condiciones que tenemos pues menos visibles, ¿no? Entonces hay que poner mayor atención en esos recursos. Jorge, yo quería preguntarte también de toda la población inmigrante que recibimos, ¿cuál crees que es la mayoritaria en problemas de adicción? Sí, a ver, respecto a la sustancia, estaríamos hablando del alcohol, la sustancia principal, ¿vale? Principalmente. Respecto a población, bueno, pues es verdad que dependiendo la población de cada localidad que ahora mismo sea más prevalente, pues normalmente vamos a tener más casos, ¿no? Si es verdad, por ejemplo, que pues en Fuenlabrada, pues a lo mejor sí podemos tener pues más problemas de alcohol en personas de Europa del Este, por ejemplo, en Nigeria, en Guinea, ¿vale? Más consumo de cocaína en otro perfil que sea de personas inmigrantes de Sudamérica, pero al final casi todas las personas que ahora mismo atendemos son personas que tienen un policonsumo, no consumen solamente una sustancia, tienen consumo de varias sustancias. Y como he dicho, no distingue de nacionalidad, etnia, raza, edad. El consumo afecta a las personas que tienen mayor vulnerabilidades, menores factores de protección y que se han expuesto más a la sustancia, al consumo de la sustancia. Jorge, déjame que te haga para terminar la pregunta del $1.000.000. Desde tu experiencia, ¿qué debería hacer nuestra sociedad que no está haciendo para prevenir estas situaciones? Por ejemplo, con la población inmigrante yo tengo claro que habría que hacer una coordinación, más bien lo que intentamos hacer nosotros desde nuestro centro, ¿no? Una coordinación, seguimiento conjunto, servicios sociales y nosotros, porque muchas veces el problema no es el consumo de sustancia, ¿no? El problema son las vulnerabilidades que uno tiene, mayor ansiedad, mayor depresión, peor situación económica, no tener un hogar, ¿no? Algo que vosotros sabéis y trabajáis mucho en la ONG, que es la ayuda a la estabilización a una persona que tiene pocos recursos, ¿no? Entonces, obviamente, pues cuanto más recursos, mayor estabilidad podemos dar a esa persona, menos riesgo y vulnerabilidad va a tener de consumir dichas sustancias, ¿no? Entonces, un entorno de protección en el que pueda tener unos recursos adecuados, obviamente va a fortalecer el evitar el consumo de sustancias. Pues Jorge Reche, diplomado en Enfermería del Centro de Atención a Adicciones de Fuenlabrada, te agradecemos muchísimo que hayas querido compartir este tiempo de radio con nosotros y muchísimo éxito en esa labor impresionante que realizas. Muchas gracias a vosotros por la invitación, por vuestro programa y nada, encantados también de escuchar a María Luisa en su próximo congreso que ha organizado en el Gregorio Marañón. Gracias a ti, Jorge. Un saludo.
Queridos amigos, están ustedes en Raíces, el programa sobre migraciones que Radio María emite en la tarde de los sábados. Hoy estamos abordando salud mental y emigración. Y en la recta final de nuestro programa contactamos con la última invitada en el día de hoy, que María Luisa pasa a presentarnos de inmediato. Mercedes Peña Granger es enfermera especialista en salud mental y antropóloga, supervisora de la Unidad de Psiquiatría de Adultos del Hospital Gregorio Marañón y profesora de la Universidad Rey Juan Carlos. Además, es la que nos acoge en su hospital para poder hacer esta jornada de enfermería. Buenas tardes. Mercedes Peña, buenas tardes y gracias por acompañarnos en Raíces. Muchísimas gracias a vosotros por contar conmigo, por supuesto. Gracias por darme esta oportunidad de, por lo menos, el contaros lo que pienso sobre lo que no me preguntéis y sobre el tema que estamos tratando, la migración y la salud mental. Bueno, como anfitriona que eres de este encuentro que se va a celebrar el próximo 13 de noviembre, no podías faltar, el programa estaría incompleto. Cuéntanos qué expectativas tenéis en general, pero sobre todo desde tu departamento en el Hospital Universitario Gregorio Marañón. Bueno, pues la expectativa de la jornada, sobre todo, es visibilizar la labor que hacemos las enfermeras y enfermeros especialistas de salud mental dentro de lo que es un entorno en el cual personas que dejan su lugar de origen enferman en otro sitio, en otro país, con otro entorno y no pueden tener los mismos cuidados. Tenemos que visibilizar lo que hacemos, pero nuestra verdadera intención, que no sé si llegaremos a conseguir, pero desde luego ahí hemos puesto todo el empeño, es mostrar todo lo que hacemos para intentar producir un cambio. Si no, no tendría objeto esta jornada. La motivación para el cambio es importante. Y el lema es: no podemos cuidar igual a unos pacientes que a otros. No podemos tener planes que sean estandarizados, no podemos tener maneras de poder dar nuestros cuidados teniendo en cuenta un mismo parámetro. Cada persona es un mundo y el mundo del inmigrante es un mundo que está lleno de experiencias que a veces son traumáticas, experiencias no solamente con respecto a la enfermedad, sino a su propia vida. Y cuando ya sí que hablamos de enfermedad, los cuidados tienen que estar adaptados a esas personas que sus características hacen que no reciban el cuidado de la misma manera, porque vienen de una cultura distinta. A veces pensamos que porque hablan en nuestro idioma, que porque son capaces de trabajar con nosotros codo a codo, van a recibir el cuidado de igual manera, porque el cuidado es algo universal y esta universalidad hace que no sea el cuidado para el paciente solamente, sino también el cuidado para la familia que se encuentra a su alrededor, para la familia donde están acogidos. Tiene que cambiar. La idea es que en nuestros programas nos hemos dado cuenta que por muy perfectos que seamos, tenemos que hacer un cambio cuando nos encontramos con una persona que ha sufrido un proceso migratorio. Inclusive que también es distinto, diametralmente distinto, el cuidado que va a recibir esa persona en su país de origen cuando ya ha sido un migrante en otro país, en este caso en el nuestro. Nosotros tenemos teorías por las cuales nos tenemos que adaptar a unos cuidados para estos pacientes en salud mental, previniendo, tratando la enfermedad e intentando la rehabilitación, pero si no tenemos el punto de vista cultural, lo que quiere esa persona, lo que realmente forma su infraestructura y su supraestructura, hablando un poco desde el punto de vista antropológico, no vamos a llegar nunca a ese cuidado. Lo que haremos exclusivamente es pasar el momento, que esa persona se le cierre la herida, que esa persona pueda mejorar en determinadas actuaciones, pero cuando hablamos de la salud mental hay que entrar en la cabeza de las personas, en lo que piensan, en sus pilares, en sus valores, y eso es muy distinto a simplemente
que es también muy importante, por supuesto, dar un cuidado pues a una herida, a una toma de constantes, etcétera, etcétera. Mercedes, esta personalización de la atención que propones, ¿no es un tanto contradictorio con la política de protocolos que se suele establecer habitualmente? Claro, ese es el problema, que en las políticas de protocolos, tanto de protocolos como de procedimientos, lo que tenemos son una guía, pero nunca tenemos que pensar, los profesionales, tenemos nuestra lex artis y nosotros sabemos cómo se hace, qué es lo que hay que hacer. Cada uno lo hace de una manera distinta, ajustado al protocolo, pero ajustado sobre todo a la persona. Realmente es complicado, por eso tenemos que motivar al cambio. No podemos estar tratando, por ejemplo, a un paciente que está con un fármaco, como por ejemplo el ácido valproico, que requiere una serie de analíticas constantes para controlar esos efectos secundarios, para prevenir esos efectos secundarios. No podemos decirle al paciente que viene de otra cultura, de otro tipo de cuidados, de otros valores, decirle, no, mire, usted es que tiene que pincharse tantas veces, tiene que venir a hacerse analíticas porque el fármaco que le estamos administrando, no. Tendremos que saber cuál es su posición entre los fármacos, si es consciente de su enfermedad, si piensa que nosotros le vamos a ayudar y, por supuesto, el paciente sabe mucho más que nosotros. ¿Cómo crees que nosotros te podemos ayudar? Complicado, por eso lo que queremos es un cambio. Queremos que, efectivamente, protocolos importantes a nivel administrativo, a nivel también de nuestro trabajo, con respecto a las distintas circunstancias que en España nos encontramos. Pues, por ejemplo, etnia gitana, pacientes migrantes con traumas, su posición ante la violencia de género. Este tipo de cosas tenemos que tener unas guías, pero siempre hay que individualizarlas. Igual ocurre con un paciente con una hernia, lo que pasa que en este caso, en el caso de la salud mental, es mucho más importante, porque lo importante es la persona. Ahí es donde nosotros nos tenemos que centrar para hacer nuestro trabajo. Mercedes, para terminar, tú eres profesora universitaria. Sí. En la Universidad Española, concretamente en las carreras de las diplomaturas en enfermería, este sesgo cultural tan importante que tú nos has estado contando, ¿se tiene en cuenta a la hora de formar a los alumnos o es algo con lo que los profesionales luego tenéis que afrontar cuando ya se está en el puesto de trabajo? Bueno, pues vamos avanzando. Se está avanzando mucho. No podemos decir que estamos como hace 10 años, pero todavía nos queda muchísimo tiempo por recorrer. Desde que pertenecemos al espacio de Bolonia y ya no somos una diplomatura, sino que lo que somos es un grado, tenemos asignaturas que hemos tenido que asumir. Y dentro de esas asignaturas está todo el bagaje antropológico. Y esto sí que hace que no nos fijemos no solamente en las necesidades espirituales del paciente o que no tienen por qué ser religiosas, sino en necesidades espirituales, que nos tenemos que basar en los principios y valores de donde viene esa persona, donde ha tenido esa lengua vernácula, esa lengua de su madre, que jamás la va a olvidar y que aunque después tenga una comunicación perfecta, la va a tener ahí. Y eso no se aprende solamente en las aulas. Las aulas tienen que poner los medios, hay que avanzar mucho también en las formas educativas. Ahora con el tema que se está inculcando de la simulación de situaciones, los alumnos aprenden bastante mejor la diferencia entre el activar un protocolo, el cumplir un protocolo y el individualizar y personalizar un protocolo. Pero tenemos que andar mucho todavía. Tenemos que seguir practicando en ese campo y que no nos llegue tan verde a lo que es ya la práctica clínica el alumnado y también incluso, diría, las especialidades, ¿no? Tanto la especialidad de salud mental, que es la que estamos tratando, como otro tipo de especialidades. Mercedes Peña, jefe de la Unidad Psiquiátrica de Adultos del Hospital General Gregorio Marañón de Madrid y profesora de la Universidad Rey Juan Carlos, te agradecemos muchísimo que hayas querido compartir este tiempo de radio con nosotros y te deseamos todo el éxito primero en esta jornada y luego la brillante actividad que desarrollas habitualmente. Muchas gracias. Muchísimas gracias.
De verdad que ha sido un placer estar con vosotros. Queridos amigos, el tiempo es inexorable y nuestro programa debe llegar a su fin. Agradecemos a nuestros invitados en el programa de hoy, Pilar Caminero, Celia Ortega, Jorge Reche y Mercedes Peña, que hayan querido compartir con nosotros esta tarde de sábado. También nos despedimos de todos ustedes, emplazándoles dentro de 15 días en que estaremos de nuevo aquí con una nueva propuesta. Recuerden que pueden contactar con nosotros en el correo del programa raices@radiomaria.es y encontrarnos en el podcast de Radio María, en Spotify y en Apple Podcasts. Queridos amigos, ha sido un verdadero privilegio compartir este tiempo de radio con todos ustedes. Que Dios les bendiga. Me gustaría inventar un país contigo para que las palabras como patria o porvenir, bandera, nación, frontera, raza o destino tuvieran algún sentido para mí. Acaban de escuchar Raíces con Ángel Misut.